A su nombre. Aleluya. Denle palmas al que reina por los siglos de los siglos. Que gracias a Él nosotros hoy estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Adorando y glorificando su santo nombre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Así que, amado hermano, en el nombre de Jesús, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Vamos a orar primero para empezar en el nombre de Jesús. Incline su rostro ahí donde está. Amantísimo Dios, eterno de gloria, hoy venimos delante de ti, mi Dios. Que seas tú, mi Dios eterno de gloria, tomando el control, Señor, sobre cada corazón, sobre cada mente, sobre cada alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad en el nombre de Jesús. Y que sea tu presencia, Señor, y tu palabra guiándonos, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Mi Dios, tú tienes el control de todo y te dejamos todo, Señor, para que tú tomes el control total de esta reunión, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. La gloria sea solo para ti, y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema muy importante de que cada uno de nosotros tenemos que saber. Amén, aleluya. El tema que les traigo hoy, amados hermanos, los pecadores deben hacer, amados hermanos, algo para ser salvos. Amén. Nosotros como pecadores tenemos que esforzarnos. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque Dios acepta a los pecadores sin hacer nada. No, tiene que hacer algo. Amén. ¿Tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo el pecador? Amén. ¿Usted cree que Dios va a aceptar un pecador? Él venga como Él quiera venir. Tiene una fe, pero la fe de Él no está realmente arraigada a la fe en Cristo Jesús. Tiene un camino, pero el camino que tiene Él no es el camino que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Hay algo muy diferente en esas dos cosas. Hay dos caminos, dice la palabra. Un camino ancho que lleva a la perdición, un camino angosto que es la salvación. Amén. Y el camino angosto es muy difícil de llevar, porque el camino angosto nos hace a nosotros, amados hermanos, negarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde el pecador tiene que hacer algo para ser salvos. Amén, aleluya. El pecador, amados hermanos, tiene que tener ese deber dentro de su corazón, esa intención con Dios. ¿A qué viene a Dios? ¿Por qué busca a Dios? ¿Por qué Él quiere estar en la sombra de Dios? ¿Por qué Él quiere vivir una vida en el camino del Evangelio? Porque cualquiera puede tomar ese camino, pero negarse es lo difícil. Amén, aleluya. Vámonos a la palabra, a 2 Timoteo capítulo 4 en el nombre de Jesús, para que me vaya comprendiendo un poco de lo que vamos a hablar en el nombre de Jesús. Aleluya. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante en el nombre de Jesús. Dice en el verso 1, amado hermano, en el nombre de Jesús: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, oiga bien, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga bien, que prediques la palabra, que instes a tiempo, y dice, y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga bien, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme, dice, a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y, oiga bien, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, como dice, tu ministerio. Ahora vamos a reforzar más este pasaje y vámonos a 1 Timoteo. A 1 Timoteo, vámonos, en el nombre de Jesús, capítulo 4. Vámonos a ir un poquito más atrás. Estamos en 2 y vámonos a 1 Timoteo. Dice en el capítulo 4, en el verso 6. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 6, para respaldar más el verso, para que me comprenda un poco más.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, dice, con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Oiga bien, que has seguido. Desecha las fábulas, oiga bien, profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero para la piedad, dice, pero para la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por un mismo trabajamos, dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Oiga bien, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, oiga bien, y dice el verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén, aleluya. Ahí habla claves muy grandes, pero vamos a este entorno. ¿Por qué la gente no está aprendiendo el verdadero arrepentimiento para ser salvo? Aquí hay algo bien claro. Hay muchos hombres amadores de sí mismos, con sus propias concupiscencias, amados hermanos, llevando, oiga bien, al hombre a cada día más al error. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra, se sujetan a fábulas, a cuentos. Yo cuando miro un predicador que se suelta del altar, se soltó de la palabra. Ya empezó a inventar, a dar un montón de cosas. Amén. No digo que el Espíritu no puede trabajar, trabaja. Amén, aleluya. Pero cuando el predicador se soltó del altar y de la palabra, que es el simiente, que es la base de cada uno de nosotros, que es la verdad, amados hermanos, hay un problema. Ya vienen inventando un montón de cosas. ¿A cuánta gente no se le ha profetizado un montón de cosas? ¿Se han cumplido? No. Amén. ¿A cuántos no les dan fábulas? ¿A cuántos no les dan cuentos? Porque nosotros no vivimos de cuentos. Yo creo que yo tengo una fe, que mi fe vive una realidad. Y la realidad es la que enfrento cada día. Y mi fe está cimentada en Cristo Jesús. Y cada día me agarro más de las promesas, y así tenemos que ser todos. Amén, aleluya. Amados hermanos, muchos se han apartado de la sana doctrina. Y la sana doctrina no es un sistema religioso, perdóneme. La doctrina del Señor no depende de religiones. Depende de aquellos que quieren caminar en espíritu y en verdad, que quieren negarse al pecado y a las ofertas del mundo. Eso es caminar una vida sana delante de Dios y sana en la palabra. Oigan bien, buscan más bien fábulas, buscan inventos, buscan un montón de cosas que no le agrada a Dios, para sentirse, amados hermanos, ellos halagados en veces. Y en veces, ¿a qué están jugando ellos? Están jugando a que el yo y el ego de ellos es elevado de una manera extraordinaria para ser aludidos y ser aplaudidos por los hombres. Cuando se predica la palabra en ciertos lugares, en ciertas partes, amados hermanos, es difícil. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos contra el pecado, a la gente no le gusta. A la gente no le gusta que ese pecado que camina en su vida, esa vida doble, no le agrada a Dios. Es una vida hipócrita, así como el Señor le decía a los fariseos hipócritas y a los escribas. Si quiere ver de la hipocresía, váyase a Mateo capítulo 23 y usted lo lee en su casa detenidamente y se va a dar cuenta. Todo ese capítulo fue para los hipócritas. Amén, aleluya. A su nombre. Amados hermanos, nuestro cristianismo está siendo golpeado. Nuestra doctrina, que es la palabra de Dios, está siendo reemplazada por un cristianismo pecador. El cristianismo de ahora que se está predicando, amados hermanos, es un cristianismo lleno de pecado, porque la gente no cambia. Si la gente recibiera la palabra, la gente cambiara. Amén, aleluya. Cambiar a la gente tiene que cambiar, es cierto. Aquí hay pecadores que todavía les hace falta dar ese paso de arrepentimiento. Y lo sabemos, no hay ninguna iglesia perfecta. Donde esté la perfecta, pues dígame para yo ir donde ella y yo dejar a este lugar. Amén, aleluya. Porque no hay ninguna iglesia perfecta, amados hermanos, porque el cristianismo que están mostrando ahora es lleno de pecados. Y por eso la gente no está cambiando. Oigan bien, la maravillosa, amados hermanos, transformación de un corazón que vive en la vida del Señor, amados hermanos,
lo quieren reemplazar por fábulas, lo quieren reemplazar por cosas inventadas. Y yo creo que las cosas no son así. La palabra es la que nos sostiene cada día. Aleluya. Y el pecador, amados hermanos, pierde su cobertura del Señor y se cubre de un montón de fábulas de su presente y de su futuro, dándose cuenta al final que al final, amados hermanos, nada bueno le espera. Aleluya. Porque pueden haber muchos pecadores devotos dentro de una iglesia. Eso es falso evangelio. Es un falso cristianismo. Es un evangelio acomodado. Están acomodando a los hombres su mismo pecado. Y si viene Cristo en este momento, si usted no está bien, usted se irá con Él. Se hace esa pregunta. Se pregunta eso dentro de usted de su vida. Se pregunta usted realmente si usted está bien delante de Dios. ¿Se va a ir con Él o no se va a ir con Él? Y es lo que tratamos de hacer nosotros cada día, buscar que el pecador en este presente momento en que nos encontramos reconozca y recapacite que tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque allá no va a entrar carne ni sangre, allá no va a entrar ningún pecador. Amén. Allá no va a entrar nada de eso. Allá lo que va a entrar son aquellos que aceptaron y fueron redimidos y limpios con la sangre de Cristo. Aleluya a su nombre. Aquellos que amaron a Dios con todo su corazón, no de labios. Porque a Dios, amados hermanos, lo que no le gusta es que lo adoren de labios. Porque sabe, el que adora de labios está adorando a un ídolo, no está adorando a Dios. Amén. Aleluya a su nombre. Caminan con un perdón imaginario, porque no se les dice la verdad. Ese perdón imaginario a ellos los tiene seducidos, a ellos los tiene bien, conforme y cómodos. ¿Por qué? No se alejan del pecado y no quieren dejar el pecado, haciendo posible, amados hermanos, que el perdón de Dios, amados hermanos, llegue a ellos. Es imposible que el perdón de Dios llegue a ellos, porque el pecado, amados hermanos, los atrapa cada día en una vida egoísta, en una vida arrogante, en una vida altiva, en una vida que no le agrada a Dios. Y nos volvemos obstinados, que no queremos que nadie nos corrija. Amén, aleluya a su nombre. Oiga bien, hay un celo muy grande, y tiene que estar ese celo en los altares de Dios, que debemos buscar reparar ese evangelio que la gente está recibiendo, que la gente, amados hermanos, en vez de estarse salvando, se está perdiendo. Amén. Y realmente se está perdiendo. No es posible que el pueblo de Dios, amados hermanos, por más que se les predique el pecado, amados hermanos, y se les diga que eso lo aparta de Dios, no se aparte. Tiene que apartarse del pecado. Aleluya a su nombre. El arrepentimiento te hace a Dios, y la fe, amados hermanos, te hace que mires a Jesucristo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, amados hermanos, el corazón cambia. Las angustias y los dolores que tiene tu alma, amados hermanos, cambian, porque ya hay algo que te salva, ya hay algo que te redime. Porque lo que se trae siempre a los altares es un fuego vicioso, es un fuego extraño, como se conoce en la palabra. Amén. Es un fuego vicioso, que es un fuego que siempre les digo que parecen esos juegos pirotécnicos que solo son por un rato. Porque si tuvieran unción, sanaran un montón de enfermos. Todos nos metemos en el costal. Amén. Sanaran los paralíticos, los sordos hablaran. Esto no solo es de profetizarle sobre una persona. ¿De qué me sirve profetizarle a un pecador y va a seguir en su vida hedionda de pecado? De nada sirve. Es como que le tira un balde de agua y ahí nomás quedó. No lo empapa por dentro. Amén, aleluya a su nombre. Por siglos, amados hermanos, hay una teología falsa, y la teología falsa está arruinando mucho la comunión de los creyentes y de aquellos pecadores que tienen que ser realmente cambiados, a que se nieguen a las ofertas del pecado. El pecado nadie lo va a reconocer si no se lo dicen. Cuando se levantaba profeta y varón de Dios en la palabra, era para condenar el pecado del pueblo. Amén, aleluya. Cuando profetizaba un varón de Dios y un varón, un siervo, lo que sea, profetizaba, era para que el pecado del pueblo fuera quitado y dejara de darle la espalda a Dios. Amén, aleluya, a su nombre. Los peligros de hoy en día, amados hermanos, de ese falso Dios y de ese falso evangelio, están confundiendo mucho a la gente. Y nosotros como pueblo de Dios nos tenemos que levantar a hablar las cosas como son.
Aleluya a su nombre. Hoy en día hay muchos predicadores amigables, amigables con el pecado. Amén, aleluya. Y al pecador lo deja andar como él quiere y lo deja hacer lo que él quiere. No, tenemos que tener puesta la mirada en las cosas espirituales y en la santidad de Dios, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Amén, aleluya. Son populares, renombrados, son grandes hombres. Como siempre platico con un siervo, son mentirosos. Oigan bien, son mentirosos, pero desde tiempos antiguos son mentirosos. Desde muchos, si usted lee la palabra, hay muchos mentirosos. Desde la antigüedad están profetizando mentiras y dándole liviandad al pueblo para que el pueblo cada día caiga en el error. Aleluya a su nombre. Los peores, amados hermanos, son esos hombres pervertidos. Son esos hombres mentirosos, porque aquí estamos hablando, amados hermanos, de que los pecadores tienen que hacer algo. ¿Y cómo va a hacer algo el pecador si no les dicen cuál es su pecado? Amén. ¿Cómo el pecador va a llegar al verdadero arrepentimiento si el pecado no se lo predican? Amén, aleluya. En la palabra hay muchas bendiciones, muchas promesas que están establecidas para los que obedecen. Pero para que el desobediente no, amados hermanos, perdónenme, pero no es así. Amén, aleluya. Ellos, amados hermanos, parecen ser los mejores hombres, pero al final, amados hermanos, yo creo que va a haber un problema cuando estemos delante del tribunal del Señor. Amén, aleluya. Porque ahí el Señor habla claramente en el capítulo en que hablábamos, 2 Timoteo capítulo 4. Allí hablaba claramente que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí a mí el Señor me habla en el verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, oiga bien, que juzgará a los vivos y, como dice, a los muertos. Si yo no estuviera hablando esto por hablarlo, pues yo diría, pero yo me estoy agarrando lo que el Señor da en la palabra. Que nosotros tenemos que conocer la palabra. Oiga bien, esta apostasía que se muestra en estos tiempos, amados hermanos, es tan terrible que la gente quiere vivir en la oscuridad. La gente no quiere la luz. Donde hay luz, las tinieblas tienen que salir huyendo. Aleluya. Aquí nadie condena a nadie. La misma palabra te condena tu pecado. Es sencillo. Amén. Pecamos todos los días. Pecamos, pero hay unos que ya no lo practicamos. Y el que practique el pecado, ese sí va a llevar mayor juicio, mayor demanda y mayor condenación. Amén. No es lo mismo, amados hermanos, caerte en el camino del Señor, que estás pecando. Y el Señor sabe que con dificultad, dice, el justo se salva. Pero hay un problema. La práctica del pecado es lo que no le agrada a Dios. Porque en la práctica ¿qué está? Que te satisface. Amén. Te seduce. Lo amas. Lo andas en el corazón. Lo andas oculto. No lo sacas afuera. No lo echas afuera de tu corazón. Es algo que te domina. No domina a Cristo. Aleluya a su nombre. Los peores hombres, amados hermanos, son considerados como los mejores hombres cuando le dan liviandad a la gente, cuando le dan las promesas a la gente le encanta todo ese asunto. Son los mejores hombres. Mientras que los mejores hombres, amados hermanos, son considerados los peores hombres delante de los hombres. Amén. Cuando a la gente se les predica la verdad, somos aborrecidos. Cuando a la gente, nosotros les damos liviandad a la gente ama al predicador. Vamos, amén, aleluya. Esto es así, amados hermanos. Estos predicadores, amados hermanos, tienen comezón de oír, como dice la misma palabra. Y eso es lo que le dan al pueblo. Amados hermanos, cambian la verdad de Dios por mentiras y apelan a los deseos pecaminosos de los hombres. Porque a los hombres les gusta que le digan lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere decir. Amén, aleluya. Cuando Dios tiene que decirte algo, te lo dice. Aunque te duela, te lo tienes que quitar, porque eso no es bueno delante de los ojos de Dios. Y eso, amados hermanos, te aparta de la comunión, te aparta de la verdad de Dios. Oiga bien, ¿qué es lo que hacen estos hombres?
Estos hombres alivian la conciencia de aquellos que todavía están en sus pecados. No le dice: ese pecado te va a matar. No le dice: ese adulterio te va a matar, ese alcohol te va a matar, esa droga te va a matar. Tales son iguales a ellos. Amén. Por eso dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. Se ha predicado esto por años, y nosotros tenemos que levantarnos y creer, amados hermanos, que Dios tiene que hacer algo para salvar nuestras vidas del pecado. El pecado es el único que no te va a dejar entrar en el reino. Puedes entregar tu cuerpo a quemarlo, dice la palabra, pero si no tienes el amor a Cristo y no has dejado tu pecado, no entrarás. Tenemos que ser bien claros delante de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. El que va a ser salvo porque aprendió a negarse a sí mismo y aprendió a cargar la cruz de Cristo. Amén, aleluya. Mi Biblia me muestra, amados hermanos, que los predicadores de multitudes aceptan, amados hermanos, muchas cosas en veces de las mismas multitudes para que no se les vayan. Amén. Jesús, las mismas multitudes se les fueron. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Jesús era muy fuerte. Amén, aleluya. Dios, amados hermanos, rechaza a tales predicadores. Y los rechaza. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le gusta que el hombre use el nombre de Dios en vano. Dios no le gusta que el hombre diga: yo dije, Dios dijo, y Dios no ha dicho nada. Entendamos, Dios quiere que nosotros nos salvemos. Toda la vida que me subo a este púlpito es para mostrarles que el pecado no lo va a dejar entrar al reino de los cielos. Amén, aleluya. Eso no nos va a dejar entrar. No somos los mejores santos, pero seguimos al mejor santo y nos santificamos con su sangre y su sacrificio. No sé si usted está creyendo, pero yo lo creo. Amén. Dios, amados hermanos, a los predicadores de multitudes rechazan, amados hermanos, los predicadores, amados hermanos, que traen la verdad, que traen, mire, amados hermanos, un evangelio tan sencillo que le va a decir a la gente lo que lo está matando. ¿Sabe cuál es la peor enfermedad de estos siglos? Es el pecado. Es lo que nos aparta de Dios. Tienes a tu esposo, tienes a tu marido, tienes a tu hijo, oiga bien, y estás enamorado de otro. Es pecado delante de Dios. Amén. Hombres tienen a sus mujeres y están deseando a otras mujeres. Amén. Es pecado delante de Dios. Es pecado, iglesia. Hay de aquellos que escuchan la voz de Dios y dicen: ya no voy a adulterar, ya no voy a fornicar, ya voy a dejar ese pecado porque Dios me está metiendo problemas por ese asunto. Amén, aleluya. Dios, amados hermanos, los mismos predicadores que declaran a los pecadores: Dios te acepta como eres. Ese es el problema, que el pecador quiere venir como él es, todo lleno de adulterio y nunca cambiar, todo borracho y nunca dejar la bebida, todo lleno de drogas y nunca dejar la droga. Y el problema de la predicación es, amados hermanos, es que no quieren que el pecador termine de cambiar, porque lo quiere tener ahí siempre. Pero ¿de qué me sirve tenerte toda una vida aquí sentado y tú no cambias? Y si viene el Señor en este momento, un abrir y cerrar de tus ojos, te irás con Él. ¿Usted cree que después de esta vida que hay, por más que usted se esfuerce en esta vida de ponerle un codo a su estatura, no va a poder, dice la palabra? Puede deshacer su casa y construir una mejor, pero si no tiene a Cristo Jesús en esa casa no va a servir de nada. A su nombre. Puede tener el mejor carro, el mejor trabajo, todo lo mejor puede tener de esta vida, pero si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no va a entrar al reino de los cielos. Dios nos prospera desde que nacemos, porque de que nos da soplo de vida somos prosperados. Solamente que nos levantemos un día somos bendecidos. Amén. No es posible que nosotros estemos aceptando todo ese problema siempre. Y cuando no se le está diciendo a la gente el problema que tiene delante de Dios, entonces nunca va a haber un cambio.
Nunca se va a levantar el temor. Los predicadores tienen que sujetarse a la palabra, no sujetarse a sus concupiscencias, no sujetarse a su liviandad, no sujetarse a sus egos, a su yo, a lucrarse de las mismas almas. Amén, aleluya. Por eso aquí no se les pide nada a nadie. El que va a dar, que lo dé de corazón. Porque yo le he dicho a Dios: tú sostienes tu obra, no yo. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué la palabra de Dios es dura declararla? Porque ella te va a mostrar la luz y el camino. Después de la muerte, dice la palabra, viene el ¿qué? El juicio. Si nosotros, amados hermanos, está constituido de que los hombres mueran de una sola vez, y después viene, ¿qué dice? El juicio. ¿Qué juicio quieres? Hay dos juicios, uno para vida eterna y uno para condenación eterna. Medita, piensa que en un andar de esta vida Dios puede sorprenderte o puede sorprenderte la misma muerte. ¿Estás preparado para irte con Él? Ese es el detalle que nosotros, amados hermanos, los mismos predicadores que declaran no puede hacer nada para ser salvo, quieren que el pastor le dé toda la vida. No, usted tiene que aprender a leer su salvación, que es la palabra de Dios en la que usted se tiene que cimentar. Aleluya. Hay muchos que están como esos pajarillos dentro de los nidos, esperando que la mamá pájara le lleve cualquier bicho raro y se lo meta en el pico. Así somos muchos dentro de las iglesias, esperando a ver qué nos dan en nuestros picos. Amén. Pero no escudriñamos. Si esto es de Dios, se sostiene en la palabra. Pero si esto no es de Dios, deséchalo. No te pongas a contender con nadie ni con el pastor. Desecha lo que no sirve. Amén, aleluya. Dios, amados hermanos, tiene algo muy grande para nosotros, y es la salvación de Jesucristo. La salvación cuesta. No es nada fácil ser salvo. No es nada fácil ser salvo. La salvación cuesta. No quiero que ninguno de aquí perezca, por eso me preocupo para que dejen sus pecados. Lo que me gusta, que cierta pareja, he escuchado por testimonio y lo escucho, que se dicen los dos los defectos en su casa, y está bueno porque se están viendo los errores. Amén. Se los dicen y está bueno. Antes no se lo decían. Amén. Pero hay algo que ya los confronta a ellos, la iglesia. Y ya es Cristo trabajando en ellos. Pero tiene que trabajar algo en ellos. Amén. Denle palmas al que vive. Aleluya. Los que son predicadores de Dios nunca son populares, porque nosotros no buscamos los mejores lugares. Amén. Buscamos, ¿sabe qué mejor lugar buscamos nosotros? La presencia de Dios. ¿Por qué buscamos la presencia de Dios? Porque necesitamos que se salven. Porque dice, haces tu labor de evangelista. ¿Y qué es un labor de evangelista? Es llevar las almas a donde Dios. No servir de piedra de tropiezo, para que cuando tú estés delante del trono, porque yo voy a rendir cuentas por ti y por mí delante de Dios, y Dios me va a preguntar a mí: ¿le predicaste como estaba escrito en mi palabra? Señor, yo cumplí tu palabra como tú la ordenaste. Se les decía que dejaran su pecado. Se les decía, Señor, que ese pecado los iba a llevar al infierno. Y voy a estar enfrente de ellos y diciéndole delante de mi Dios, con seguridad y con fe en Cristo Jesús, que se les mostró el camino de la salvación. Y ya, amados hermanos, claramente está que lo único que te aparta de Dios es el pecado. Y yo solo recalco a toda persona que conozco, que nos sentamos a dar una plática: el pecado aparta a la gente de Dios. Amén, aleluya. A su nombre. ¿Por qué vivimos en un mundo pecaminoso? ¿Por qué vivimos? Y también está sucediendo algo, que estamos viviendo con una iglesia descarriada. Las mujeres vienen enseñando casi todo. Los hombres no quieren sujetarse a sus mujeres, ni sus mujeres a sus hombres. Amén. Los hijos rebeldes, prepotentes, altivos.
Amén, aleluya. No quieren. Estamos viviendo una iglesia descarriada. La gente no quiere nada de Dios. Amén, aleluya. Está bueno. Aunque solo venga a buscar el milagro, no hay problema. Pero un día va a dar cuenta usted y yo. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque los predicadores de Dios a menudo expulsan todos esos problemas de la iglesia. Los predicadores que son de Dios expulsan toda esa liviandad que hay dentro de la gente. Y algo que yo hablo con el siervo, con mi siervo, le digo: siervo, hay un problema dentro de la iglesia, le digo yo. ¿Y sabe cuál es el problema dentro de la iglesia? Que a los hombres no les gusta volver a nacer de nuevo. ¿Qué quiere dar a entender con esto? Tenemos que desdoctrinar un montón de doctrinas falsas de la mente de la gente para que venga la palabra de Dios. Es más fácil poner a la gente en lo falso que en lo verdadero. Es fácil, amados hermanos, es fácil. No le gusta la verdad a la gente. Amén, aleluya. Oiga bien, rechazan al predicador, lo expulsan, dicen que no tiene unción, que no tiene poder y gloria. ¿De qué me sirve tener unción, poder y gloria y todos se me van para el infierno? Amén. ¿De qué me sirve tener tanta unción y todos los mando al infierno? Porque hay hombres de grande unción en la palabra. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La Biblia lo dice claro, y eso es lo que me quiero evitar. Si no lo llevo a los pies de Cristo, yo prefiero que usted pase una vida que si se cae hoy, mañana o en el mismo momento se levante y viene a arrepentirse al altar de Dios. Prefiero que deje toda su liviandad, toda su vergüenza y se venga: Señor, perdóname. No hay necesidad que usted me esté confesando tanta cosa a mí. Si no, venga si usted a confesarse delante de Dios, porque Él lo va a salvar. Aleluya, su nombre. Cristo Jesús es lo único que puede salvarte. No, nadie puede salvarte en esta vida. Hombre a hombre no salva. Hombre a hombre no salva, entiéndalo. Lo que único que te puede salvar es Cristo Jesús en esta tierra. Ellos, amados hermanos, usan un mensaje intolerante, oiga bien, al pecado. Porque nosotros no miramos el pecado como lo miran los demás. Nosotros miramos el pecado, que es lo único que te puede apartar de tu salvación. Nosotros no somos nada. Nosotros no chineamos tanto el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es lo único que te puede hacer perder tu salvación. Nosotros somos esos hombres que nos ceñimos cada día. ¿Por qué? Porque la gente no quiere soltar de donde permanece siempre en el pecado. Porque es cierto, desde que nacemos venimos llenos de pecado, pero si usted permanece en el pecado, de nada le sirve. Y si no hay nadie que se lo diga, entonces acuérdese, no puede estar jugando entre dos pensamientos: hoy obedezco a Dios, mañana me voy para el mundo. Usted tiene que ser de una sola fe en Dios, porque hay dos fe: fe terrenal y fe espiritual. Amén. Y la fe terrenal te hace creer muchas cosas y te hace creer muchos halagos y te hace sentirte bien, pero la fe espiritual te hace tener convicción y arrepentimiento delante de Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Los pecadores religiosos siempre consideran a los predicadores del arrepentimiento y de la santidad, amados hermanos, como falsos, porque piensan que son faltos de conocimiento y son faltos de unción y son faltos de todo. Pero el pecador, amados hermanos, por eso los pecadores religiosos, porque hay pecadores que son tan religiosos que solo claman: crucifíquenlo, 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 como cantaron ese cántico de crucificar a Jesucristo. Solo ese canto cantan ellos para crucificar a todos los siervos de Dios. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué en veces aquí les pega pereza de venir? Porque el pecado se les predica. Amén, aleluya, a su nombre. El diablo viene, tu propio pecado te da afán en tu vida y te va a apartar de lo que es santo. Amén, aleluya. Usted delante de sus ojos, delante de su vida, está
el bien y el mal. Usted sabe lo que usted quiere. Amén. Yo sé lo que yo quiero, pero lo que usted quiere, yo no lo sé. Yo lo único que le muestro es el camino a la salvación. Aleluya a su nombre. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas, oigan bien, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, dice, herejías destructoras, y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, oiga bien, atrayendo, oiga bien, sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga bien, el camino de la verdad. Desempolvemos la palabra, y dice el verso 3: pero y por avaricia, dice, harán mercadería, wow, de vosotros. Hay iglesias que cuánto tienes, cuánto vales. Amén. Y esa misma mentalidad se la meten a la gente. Cuánto tienes, cuánto vales. ¿Sabe qué es lo que te da valor a tu vida? Es tener la fe en Cristo Jesús. Es tener ese arrepentimiento seguro. Ese arrepentimiento, amados hermanos, seguro delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con las palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Oiga bien, no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, oiga bien, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé por fe, oiga bien, pregonero de justicia. La justicia es aquel que ha reconocido la justicia de Dios, ha dejado su pecado. Oiga bien, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, pues dice, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos, como dice, a ceniza, y poniéndolo, dice, de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Amén, no limpiamente, sino impiamente. ¿Y qué es impiamente? Un impío sabe de Dios, un impío conoce de Dios, un impío sabe orarle a Dios, un impío sabe tener fe, un impío sabe tener todo, pero está viviendo impiamente delante de Dios, sin un verdadero arrepentimiento. Sin un verdadero, amados hermanos, negarnos a nosotros mismos, dejar el ego, dejar el yo, dejar toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia, no va a entrar al reino de los cielos. Amén, aleluya. Son tan obstinados, cuando Dios los llama no vienen. Son tan soberbios que su soberbia y su altivez le dan la espalda a Dios. Por eso cuando se levantaba profeta de Dios, dejen de darle la espalda a su Dios, le decían los profetas. Amén, aleluya. Jeremías 23 capítulo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto, amados hermanos? ¿Cómo es posible? Esto está pasando. Está pasando. A la gente se le está diciendo un montón de basura que no se va a cumplir. Y lo único que se puede cumplir es que tu alma esté segura para la salvación. Amén, aleluya. Dice, hablan visiones de su propio corazón. Por eso les hablaba, cuando un predicador se suelta del púlpito y de la palabra y empieza a hablar chunchadas de su corazón, porque la emoción me lleva a decir un montón de cosas en veces. Hello, amén. Amén. Por eso le pregunto siempre a todo mundo, allá donde trabajo, en todo el mundo, ¿se ha cumplido tantas profecías que se han dicho? No, porque es puro emocionalismo para ganar protagonismo. Ay, sí que me profetizó, se cumplió.
¿Se cumplió? No se cumplió. No se ha cumplido tantas cosas. Las cosas que se cumplen es por fe, no es por vista. Amén. Es por fe. Mi fe es por, amados hermanos, es por fe, no es por vista. Amén, aleluya. Oiga bien, no de la boca de Jehová, oiga bien, Dios no ha dicho nada. Dice el verso 17, dicen atrevidamente y se atreven, porque he visto muchos atrevidos dentro en los púlpitos en estos últimos tiempos. Son atrevidos, profanan el altar de Dios, se ponen más ellos que Dios, se ponen más ellos que Jesucristo. Amén, amados hermanos. Mire, amados hermanos, no podemos poner más de lo que está escrito, dice la palabra, porque eso es abominación delante de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dice Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, oiga bien, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Cómo es posible que no le vamos a decir, ese pecado te va a matar? Pero si aquí no te mata, pues te mata aquel que mate el alma. Cuando estés enfrente de él, ese no va a haber excusa. No, pero Señor, no, que esto y lo otro. No, ahí no va a haber excusa. Usted puede morir con toda su liviandad y con todo su pecado, pero allá arriba usted va a rendir cuentas. Allá arriba va a ser el lloro y el crujir de dientes. Si aquí lloraba, no se compare con el lloro de la tierra. Ese problema allá arriba va a ser muy diferente. Amén, aleluya. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová nos manda y nos reprende. Tenemos que estar en el secreto del Señor para hablarle al pueblo. Y vio y oyó su palabra. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó, dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada, dice, caerá sobre la cabeza de quién, de los buenos, no, de los malos. Yo al malo de esta casa le digo siempre, deje su pecado. Amén. Deje su pecado, porque eso lo va a llevar al infierno. Aleluya. Yo no quiero que se vaya, pero si usted no deja su pecado, ese pecado lo va a llevar al infierno. Amén, aleluya. Usted me va a decir que un falso va a decir que va a entrar al reino de los cielos, un falso cristiano, un falso creyente. Que no le digan nada al pecador, no le digan nada al inconverso, no le digan nada, déjenlo así. Que venga siempre a la iglesia. No, tiene que cambiar un día su vida. Y tiene que ser ya. Amén. Tiene que ser ya, porque hay problema. Se van a ir niños, jóvenes, adultos y ancianos, se van a ir por su corazón no arrepentido, dice la palabra. Amén, aleluya. Se van a ir, aleluya. Y eso es lo que queremos evitar, que no se vayan. Un falso maestro le dirá a Dios. Le dirá a Dios, amados hermanos, espérate Dios, tengo que hablar yo con el pueblo y decirle lo que yo siento primero. Amén. Su corazón obstinado, dice. Entonces lo que Dios quiere hablarle al pueblo es que entienda, sí vamos a tener paz, pero la paz se gana con las rodillas. La paz se gana en obediencia. La paz se gana, amados hermanos, con un verdadero arrepentimiento. La paz se gana, ¿sabe cómo se gana la paz? Que usted tenga convicción de una verdadera culpabilidad de su pecado y decir, Señor, aquí estoy. Porque yo soy un pecador vil, pero fuera de ti nada puedo hacer. Porque dice Hebreos 4:13, dice, y no hay, dice, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Usted no va a poder alzar nada delante de Dios. Todo lo que usted ha hecho aquí va a ser dada cuenta allá arriba. Amén, aleluya. Otra de las cosas que dice, antes bien todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra lo dice, no lo digo yo. Amén, aleluya. Y no me venga diciendo que no lo dice la palabra, lo dice la palabra. Dice Jeremías 23:24, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová? No. Usted se puede meter en cuevas, se puede ir para Marte o para la luna,
De ahí lo va a traer el Señor. Amén. De ahí lo va a traer el Señor para que usted dé cuenta. En escondrijos dice que yo no lo vea, que yo no lo vea. El Señor lo dice claramente: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Oiga bien, Dios llena todo y Dios sabe dónde está todo. Y no es posible que nosotros, obstinados, que no queremos arrepentirnos verdaderamente, que no queremos dejar ese pecado, amados hermanos, entonces pensamos que nos vamos a esconder de la mano de Dios. Si la mano de Dios, como dice la palabra, no se ha cortado sobre sus justos, tampoco se ha cortado sobre los impíos y pecadores. Oiga bien, dice Isaías 48:22, dice: no hay paz para los malos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Si usted es una persona mala, delante de Dios no va a haber paz nunca en su vida. ¿Sabe lo que es un malo? Un malo rechaza que venga Jesucristo y lo salve. Un malo rechaza el verdadero arrepentimiento. Un malo rechaza la palabra de vida. Un malo rechaza la verdad. Un malo rechaza el camino a la salvación. Un malo rechaza aún que vaya a visitarlo un siervo y una sierva de Dios. Rechazan. Así como tú me rechaces en esta tierra, Dios te va a rechazar enfrente de Él. Amén. Dios es claro para hablar. Dios es claro, y dice en Isaías 57:21, lo vuelve a repetir nuevamente, y dice: Señor, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Allá dice malos y aquí dice impíos. Lo mismo, pero el impío no es el mismo al malo. Amados hermanos, el impío sabe quién es Dios. Amén, aleluya. Dice ahí mismo Jeremías 23:21, dice: no envié yo a aquellos profetas. No envié yo. Limpiar la cabeza de la gente de tanta cosa que se le da, y ánimo. Es difícil. Es difícil. ¿Sabe por qué? Porque ellos, dice la misma palabra, pero ellos corrían, yo no les hablé. Dios no les habla, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado, dice, en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Usted cree que Dios está bendiciendo a un pecador? No. La bendición que única que da Dios es la salvación a Jesucristo por medio del arrepentimiento. Amén, aleluya. ¿Sabe usted algo claro? Que solamente, amados hermanos, Dios puede hacer que las obras malas de nosotros cambien cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino delante de Dios. Amén, aleluya. Un verdadero profeta dirá a los enemigos de Dios que deben volverse a Dios, que deben volverse de sus pecados. Yo nunca he visto que estos profetas de ahora le dicen a la gente: deje de pecar, deje de fornicar, deje su adulterio, deje de beber, deje de drogarse, deje de fumar. Nunca he visto que un profeta le dice algo así al pueblo para que después entre al gozo de su Señor. No hay nada. Yo, por más que busco, solo le inflan de orgullo, solo le inflan de altivez la mente al hombre, lo hace vivir en una pluma pensando que está salvo. Ya no, están en un error todavía. Amén. Si con dificultad yo me voy a salvar, si con dificultad yo me voy a salvar, dice la palabra, yo me voy a salvar con dificultad. ¿A dónde quedará? Y el pío y el pecador, ¿a dónde más va a quedar? Amén, aleluya, su nombre. Un verdadero profeta es un predicador del arrepentimiento y de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Un predicador de justicia de Dios, no de excusas, no llenando de excusas a los pecadores, sino llenándolos de la verdad. Aleluya, su nombre. Oiga bien, y no, amados hermanos, haciendo que la gente, amados hermanos, siga chineando su pecado y siga chineando su culpa o defecto.
No, el pecador, el predicador le va a decir al pecador: deja tu culpa y deja tu pecado. Porque hay gente, ¿sabe? Hay gente que por tanta culpa que tienen en su vida no reciben un verdadero arrepentimiento. No reciben a su Salvador porque tanto es la culpa que el diablo les ha inyectado en su alma que no quieren recibir la salvación de Cristo. Amén, aleluya. No, que tengo culpa de esto, que esta culpa, que me siento culpable. Solo me siento. Emocionalismo almático tiene. Y al final eso te va a llevar al infierno. Amén, aleluya. Siguen consejos. Oiga bien, los pecadores en veces siguen consejos de estos hombres que cumplen, amados hermanos, con los requisitos de los halagos de los hombres. Porque en los hombres, amados hermanos, buscan, como Tomás, tocar para creer, ver para creer. Si no oigo la voz de Dios que me está hablando, no creo. Amén, aleluya. Entonces no hay un cambio. Amén, aleluya. Creen que Dios les va a bajar una explosión y pum, tum, tum. No. De nada sirve por fuera los requisitos cumplirlos. Y si usted no cumple los requisitos por dentro, de nada va a servir. ¿De qué me sirve que usted se limpie y se justifique por fuera, pero por dentro está asqueroso y hediondo a pecado? Es una tumba que cuando la abra Cristo va a hieder, dice la palabra. Amén. Usted tiene que cambiar por fuera y por dentro. No tiene que limpiar el vaso solo por fuera, tiene que limpiarlo también por dentro. No sea un chancho espiritual, sea un chancho que agrade, amados hermanos, que no agrade, amados hermanos, que no quiera estar, amados hermanos, en el pecado. Sea un verdadero adorador, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Oren, porque el diablo está dardeando. Amén. En el nombre de Jesús. Dios, amados hermanos, sabe de qué verdad se habla y sabe por qué se está hablando. Amén. Dios, amados hermanos, la verdadera palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Traspasa las divisiones del alma, o no traspasa. Sí traspasa, dice la palabra. Entonces, siendo como un fuego, dice, que quema, como un martillo, dice, que rompe en pedazos los corazones endurecidos. Así dice la palabra también que es. Amados hermanos, todos los que están, como dice la misma palabra, amados hermanos, como aquella chancha lavada que vuelve a su charco, son chanchos espirituales. Amados hermanos, son perros espirituales que no, mira, amados hermanos, vuelven a su vómito. Es difícil decir las cosas, pero es la verdad. Si Jesús lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para no decir la palabra de Dios? Amén, aleluya. Dios, amados hermanos, por las palabras falsas y ligeras de los profetas, muchas gentes se van a ir engañadas. Oiga bien, esas palabras son bellas, engañosas y destructivas. Con su mensaje de paz y de liviandad le dan a la gente paz, paz, paz. Y no va a venir paz ahorita. No va a venir paz. ¿Usted cree que el tiempo de Dios no se está cumpliendo? ¿Cómo mira las noticias? ¿Cómo mira las pestes que están empezando a surgir? Y usted todavía queriendo lavar más la ropa que venir a adorar a Dios. Usted todos los días queriendo estar más haciendo comida en su casa y atendiendo a sus hijos que venir a adorar a Dios, que van a salvar a sus hijos, la adoración a Dios. Amén, aleluya. Usted quiere estar, se lo digo bíblicamente, quiere estar en el campo trabajando más que venir a adorar a los pies de Cristo. Quiere estar más, oiga bien, los quehaceres como Marta afanada, que estar a los pies de Cristo. Amén, aleluya. No se afane, aquí todo va a quedar, aleluya. Otra de las cosas, amados hermanos, desde los púlpitos de todas las iglesias tiene que haber una limpia espiritual. Amén. Yo creo que no tiene que limpiar. Los predicadores se fían más para limpiar al ujier, limpiar al líder, limpiar. No, el predicador tiene que ser el primer limpio. Dios tiene que meterle fuego a todos estos pastores de esta ciudad para que toda esta ciudad caiga de rodillas. Solo hablan de unidad y nunca hay unidad.
Amén. A mí no me vengan hablando ningún predicador, nadie que quiera avivamiento en esta ciudad, y si no se le predica contra el pecado a la gente, el avivamiento no viene. Todos los avivamientos sobre la historia basados que han habido en la historia, se han ido contra el pecado. Dice que los borrachos caían de pie en las puertas de las iglesias porque se predicaba fuerte contra el pecado. Amén, aleluya. A su nombre. Oigan bien, desde los púlpitos Dios tiene que hablarle al pecador. Desde los púlpitos Dios tiene que quitar todo eso. Dios tiene que quitar aún de la misma televisión todo ese problema que hay, que no le quieren decir la verdad a la gente. Ay, miro tantos mensajes motivadores en las redes, en los teléfonos, en WhatsApp, en las redes, en todo miro mensajes motivadores, son bonitos. Pero si usted busca un repertorio contra el pecado, no lo haya, son pocos los que lo predican. Le dicen a los siervos: ese man está loco, ese no tiene sabiduría de Dios. Amados hermanos, si usted lee el libro de los Hechos, que fue el mayor avivamiento que ha habido en la historia de la palabra de Dios, el principio de la iglesia, nunca encuentra la palabra amor. Búsquemela, si la encuentra le pago, pero no la encuentra. No hay palabra de amor en el libro de los Hechos. Lo que ahí se predicaba era contra arrepentimiento y para que vinieran tiempos de refrigerio y contra el pecado. Amados hermanos, y habían más salvos y se iban añadiendo más a la iglesia. Pero ahora es al revés. Si nosotros nos levantamos a predicar contra el pecado, la gente no quiere venir a la iglesia, porque el pecado que camina en ellos los tiene más atados. Amén. Los leprosos eran 10, pero solo uno vino a ser agradecido. Aquí en la iglesia han habido milagros, son pocos los agradecidos. No los he hecho yo, Dios los ha hecho. Porque nosotros como santos clamamos para que haya milagros. Amén, aleluya. Clamamos como un ejército de salvación para que se salven esas almas. Y Dios tenga un plan y un propósito con esas vidas, porque Dios va a hacer y terminar su obra en ellos. Amén, aleluya. Son pocos los que son agradecidos. Oiga bien, se predica tanta falsedad, amados hermanos, con ese Dios falso que se tienen. Un Dios demoníaco a la misma vez, un Dios demoníaco. Porque hay dioses en esta vida. El Dios santo que agradamos y el Dios de este mundo. Amado hermano, usted tiene que saber que Dios se le está hablando. Usted tiene que saber qué es lo que usted tiene que saber para ser salvo. De nada me sirve que usted esté enfrente de mí: el pastor nunca me dijo eso. Cuando estemos los dos, porque los dos yo voy a rendir cuentas por usted, y usted y yo vamos a estar enfrente de Dios. Y yo le dije: Señor, yo le prediqué y le dije esto, y usted no va a querer inventarse sus excusitas ahí. Y le dije: no, Señor, no escuché y nunca me predicó el pastor. No, él predicó, este pastor nunca suelta ese problema con el pecado. Amén, aleluya. A su nombre. Porque hacen, oigan bien, ese Dios que predican ellos, mentiroso, ese Dios demoníaco, es un Dios mezquino. Amén. ¿Sabe por qué es mezquino? Porque no quiere soltar a los pecadores de la iglesia. A su nombre. No lo quiere soltar. ¿Sabe por qué? Él no se quiere ir solo. Él no se quiere ir solo. Por eso no lo quiere soltar. Por eso unos dejan de venir a la iglesia para irse a los estadios. Amén. Unos dejan de venir a la iglesia para estar viendo la novela en su casa. Amén, aleluya. Son cosas, amados hermanos, que se predican. Es pecado, al final es pecado. ¿O me va a decir que no es pecado? Sí, ¿qué dice el Salmo 1? No te sentarás en silla de escarnecedores. ¿Usted cree que en un estadio van a andar cosas buenas? Chupando, bebiendo, drogando y mujeriando y toda vaina anda ahí. Adulterio, fornicación y todo. Amén. No va a haber nada bueno. Me va a decir usted que va a decir: ay, quiero ir a ver la pelota. Empelotado te va a dejar el Señor. Amén, aleluya. Ay, no, la novela no se termina. Voy a ver enlace mejor. Cuando terminó la novela voy a ver enlace. Jehová reprenda. Eso no se puede. Eso no se puede. Usted tiene que venir a la casa de Dios a buscar a Dios.
Yo no digo en el caso de problemas de enfermedad, amado hermano. Con esto no tengo nada en contra de nada, pero, amado hermano, es pecado. Es pecado, aleluya, es su nombre. ¿Acepta todos los pecadores tal como son Dios? ¿Los acepta? No, es la peor mentira que hay. Dios acepta solo un pecador con un verdadero arrepentimiento. No un pecador que lleva un montón de pecados que no lo suelta todavía. Quiere estar adorando a Dios y siempre quiere estar bebiendo. Amén. Quiere estar adorando a Dios y quiere siempre estar en el adulterio. No, Dios tiene que hacer algo en esa vida. Amén. Aleluya a su nombre. ¿Ustedes creen que Dios no va a exigir salvación a cada uno de nosotros? Usted tiene que hacer algo para ser salvo. Yo no lo voy a hacer por usted. Amado hermano, usted ahorita ahí mismo puede estar sentado en la mera llama del infierno y no se está dando cuenta. Amén. Por esa vida de pecado que lleva y no querer cambiarla. Amén. No me diga que se muere, lo van a llevar los angelitos. Así decía el rico. Que lo van a, que esté en su santa gloria. Jehová reprenda al diablo con esa santa gloria que va a llevar. Ya me parece un montón de chongos por Facebook. Que le ponen una palomita. No, amados hermanos, eso no es así. ¿Cuál palomita que lo va a llevar al cielo? Si fue un ordinario, si fue un borracho, si fue un adúltero, si fue un mentiroso que venía a la iglesia a mentirle a Dios y a mentirle hasta el mismo pastor. Vengo solo para que me mire el pastor. Mentiroso. Amado hermano, esos son pecados. Si yo me pongo a definir pecados hoy, no termino. Se me van 2 horas, 3 horas. Amén, aleluya. El Dios de la Biblia no tolera el pecado. El problema de Dios con la humanidad es que la humanidad ha estado guerreando con Dios, con el pecado. Amén. Porque guerrean con el soberano y con la soberana voluntad de Dios siempre. Dios viene por una iglesia santa, en santidad. Amados hermanos, Dios no viene por un montón de cristianos mentirosos, idólatras, orgullosos, soberbios, desobedientes, malvados. Dios viene por una iglesia, amados hermanos, que camine en la voluntad y deje esa vida pecaminosa. Amén. Deje esa vida pecaminosa. Negarse a Dios es estar en rebelión con Dios. Negarse a venir a la iglesia es estar en la Sodoma y Gomorra que Dios dio como ejemplo. Negarse a Dios, amados hermanos, es estar en la blasfemia contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra, amados hermanos, contra la verdad de Dios. El hombre de maldad no va a entrar al reino de los cielos. La voluntad soberana real de Dios es genuina. Porque después dice, le halló Jesús en el templo y que le dijo claramente: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La palabra lo dice. Lo dice la palabra en Juan 5:14. El hombre fue sano y el Señor le dijo que dejara de pecar para que no le viniera algo más peor. ¿Y a dónde lo halló? Lo halló afuera, no en el templo. ¿Y qué le estoy predicando hoy? Deje su pecado y empiécese a consagrar a Dios. Amén, aleluya. Porque si no, una cosa peor vendrá sobre su vida. La palabra lo dice. Porque la guerra y la rebelión del hombre que tiene el hombre contra Dios, ese es el problema que Dios mira en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando se les predica, ¿cuántas veces quise juntarlos como a juntar a tus hijos, dice el Señor, como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas? Eso es lo que hace un predicador, juntar al pueblo bajo las alas de Dios. Amén, aleluya. Es lo que hace un predicador, aleluya, a su nombre. Cuya santidad, amados hermanos, se tiene que ver en tus hechos. Dios no acepta a los pecadores como son. ¿Por qué? Les digo esto, ¿por qué? Nadie puede ser, amados hermanos, digno. Nadie puede santificarse si todavía su vida camina llena de pecado y practicando el pecado. No puede haber una santificación. Distorsionan la verdad en ellos. Y lo que hace el Dios de este mundo, te hace halagarte y te conformas con tu pecado.
¿Qué decir, amados hermanos, a los predicadores? Vean, los pecadores, ¿qué decirles? ¿Usted cree que es bonito decirle, Dios te acepta como eres? Mentira del diablo. Esa es la peor mentira. Esa es la peor mentira. Dios te acepta como eres, dice. Hasta en la televisión, Dios te acepta como eres. ¿Sabe por qué me meto esto? Porque ya me da asco ver tanto chunche en la televisión y en las redes. Amados hermanos, Dios, amados hermanos, los pecadores, amados hermanos, deben hacer, oiga bien, los predicadores le dicen a los pecadores, diezma, ofrenda, da y da y da, y para que su pecado sea. No, amado hermano, es sencillo recibir un verdadero arrepentimiento. Me va a decir que Dios va a venir a aceptar una persona que aún solo visita la iglesia y se muere mañana. ¿Cree que Dios la va a aceptar? No, es una mentira grande. No. Si esa persona no se arrepintió de sus pecados y no se convirtió y no dejó de practicarlo, porque no es lo mismo pecar que practicarlos. Es una cosa muy diferente. Otro día vamos a hablar de ese tema, pero son dos cosas muy diferentes. Practicar o pecar son cosas muy diferentes. Amados hermanos, Jesús no predicó, amados hermanos, de esa manera. Jesús predicó, amados hermanos, un evangelio fuerte, un Dios poderoso, mi Dios, amados hermanos, que Jesús, amados hermanos, le decía, tienen que nacer de nuevo. Tienen que cambiar su vida pecaminosa. Les decía al pecador, arrepiéntase. Jesús le decía al pecador que se arrepintiera. Pero el pecador tiene que arrepentirse, amados hermanos, o de lo contrario va a perecer, le decía el mismo Jesús al mismo pecador. Oigan bien, Jesús dijo que solo los de puro corazón, pero si nos ponemos a vernos nuestros corazones, cada uno de nosotros, amados hermanos, está asqueroso de Dios, está asqueroso delante de Dios. Amén. ¿Tiene que haber una limpieza o no tiene que haber una limpieza? ¿Y sabe dónde usted se va a limpiar cada día? Que usted se tome el tiempo de leer la palabra de Dios. Este es el corazón, esta es la sabiduría, este es el conocimiento de Dios. Amén. Y Dios cambia cuando usted lee, porque cuando usted lee, usted conoce, usted ve la verdad. Aleluya. Pedro no predicó nada bonito. Pedro predicó diestramente. Amén. Pedro predicó. Y la primera predicación, ¿qué dijo? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, amén, se ha acercado a vosotros. Y dijo, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor a vuestras vidas. Amén, aleluya. Amados hermanos, Dios te acepta tal como eres. Ya con esto finalizo. Dios te acepta tal como eres. Ahorita como tú te encuentras hoy, Dios te acepta. No, tengo que arrepentirme. Tengo que tener buen testimonio. Dios te acepta en este momento. Yo no necesito meterte 4 horas de evangelio para decirte la verdad, porque hay predicadores que sacan a la gente a las 11, 12 de la noche y todavía la gente no cambia. Amén. Y turugu, y le dan turugu, y le predica, y nunca cambia. Entonces, ¿Dios te acepta tal como eres? No. Dicen que los discípulos caminaban como Jesús, vestían como Jesús, hablaban como Jesús. Amén, amado hermano. Tiene que haber un Jesús en tu vida, ¿o no es así? Amén. ¿Usted cree, si le decimos a los pecadores, Dios te acepta como eres? ¿Usted cree, dice, acepta a Dios a todos los pecadores como son? No, amados hermanos. Dios no te va a aceptar. Tú crees que puede estar 10 años, 20 años en una iglesia. Puedes venir siempre y tú crees que si te mueres hoy, porque yo te confronto con la muerte, porque es lo único que tenemos al final de esta vida. No tenemos otra cosa. Amados hermanos, ¿tú crees que Dios te va a aceptar así, llevando una vida desenfrenada, una vida que no le agrada a Dios? ¿Tú crees que Dios te va a aceptar? Jamás Dios acepta, amados hermanos. Dios, amados hermanos. Pero aquellos quieren obligar a mi Dios a aceptar un montón de asquerosos pecadores allá arriba. No, el pecador, si no se arrepiente aquí, que hay tiempo hoy, no va a haber vuelta atrás después.
No va a haber más tiempo. Porque cuando ya digan, ya sonó la última trompeta, hágale gancho que las cosas van a cambiar. A su nombre. Dios los acepta, no los acepta. Dios los acepta en su familia santa, nunca los va a permitir. Porque Dios tuvo uno que no fue vestido, no estaba vestido como tenía que estar vestido en las bodas del Cordero. ¿Y a dónde fue echado? No lo echaron en una piscinita de agua fresca, no, lo echaron afuera, a las tinieblas. No me venga diciendo. Usted y yo tenemos que ser, mire, mi vida es cambiar todos los días. Mi vida es mejorar mi vida espiritual delante de Dios. Mi vida es conocer la palabra de Dios cada día. Es comerme, deleitarme en la palabra de Dios todos los días. No descuidarme, porque si me descuido, amados hermanos, si me descuido, hay un problema garrafal dentro de mi vida, porque los mensajeros de Dios no tienen que estar descuidados. Amados hermanos, hay un problema grave y el pecado tiene que ser quitado. Y el pecador en veces no acepta los mandamientos de Dios, no acepta, amados hermanos, el reino de Dios, no acepta nunca nacer de nuevo, no acepta, amados hermanos, el Dios santo del cielo. No lo acepta. ¿Cuántos hoy se van a proponer a dejar su vida de pecado? No hay necesidad que pase adelante. Pero usted puede cambiar. Usted puede hacer la diferencia. Es cierto, no de la noche a la mañana, es poco a poco. Amén. Y al que no le gusta cambiar, siempre camina retirado. Siempre camina aislado afuera, como siempre he estado predicando. No es que hoy vengo con este mensajito de pecado. La iglesia sabe que he traído mensajes de anteriormente contra el pecado y voy a seguir con ese asunto. Una vez estuve predicando, y lo tiene testimonio mi esposa y ciertos aquí, que estuve predicando contra el adulterio casi 3 veces y me odiaban, dándole duro ese pecado. Amén. Y me odiaban, sacándole todos los trapos al sol a ese pecado. Uy, decía que ya viene otra vez con ese asunto. Amén. ¿Y a dónde están los adúlteros aquí? Se fueron porque no aguantaron. Ni uno. No quieren dejar ese pecado. Allá andan chineando ese pecado. Allá andan chineándolo todavía. Y no están en ninguna iglesia. Ese es el problema, que Dios te evita la ruina que te viene. Amén. Porque tú y yo hoy ya tenemos que aceptar al Señor. Cierra tus ojos ahí donde está, en el nombre de Jesús.